Pero bueno, en todo caso, te quería preguntar sobre unos incidentes que se produjeron en el cierre de un periódico que fue muy importante en la historia de España, que era el periódico Diario 16. Que Mi abuelo lo compraba. Tuvo una larga agonía este periódico. Como sabes, este periódico tuvo un momento de inflexión del que ya se ha hablado en el canal, que es cuando destituyen al director que había logrado que tuviera más ventas ese periódico, que se llama el señor Pedro J. Ramírez, que fue despedido en el año 89 y se pasó a fundar su propio periódico, El Mundo, que a la larga guillotinó a Diario 16. Pero el incidente que yo te voy a preguntar se circunscribe al año 1996. Ese periódico cambia de propiedad varias veces, se hunde la familia, el propietario que lo tenía, don Juan Tomás de Salas, se hunde económicamente a raíz de que salga El Competidor del Mundo. Durante una temporada lo tiene un banco, el Banco Central Hispano del señor Amusátegui, y al final también lo vende. Y entonces había un empresario en ese momento que se llama José Luis Domínguez, uno de los protagonistas de nuestra historia, que había intentado comprar Galerías Preciados. Según su relato, que vamos a escuchar, el gobierno le dice: oye, no te puedes quedar con Galerías Preciados, pero si quieres puedes quedarte con el periódico Diario 16. Una gestión muy rara. En ese momento el ministro de Presidencia era don Alfredo Pérez Rubalcaba. Y bueno, pues nada, si el gobierno me lo dice, pues compro Diario 16, que estaba ya en ruinas. Y pasó el tiempo, no pasaba nada, hasta que un día me llamaron y me dijo: oye, Luis, quiero hablar contigo Alfredo Rubalcaba. Y hostia, que en aquel momento era vicepresidente del gobierno. Y entonces, pues, Rubalcaba me recibió ahí en su despacho de vicepresidencia y me contó la historia del Diario 16. Me dijo: mira, Luis, tú eres un empresario, eres un hombre independiente, no tienes ninguna vinculación política con nadie, con nada. Y entonces esto es una batata caliente que tenemos y nos gustaría sacar esto adelante. Tú puedes estudiarlo y hacernos un pequeño estudio de cómo lo ves y tal. Digo: hombre, es que esto es una cosa muy gorda, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Dame datos y tal. Y me dijo 4 datos. Se deben 20.000 millones y tal, pero no te preocupes, porque vamos a hacerte unas quitas del 99%, te vamos a dar créditos ICO, te vamos a apoyar totalmente todo este tema. Lo que hace falta es un motor, es alguien que realmente sea capaz de sacar esto adelante. Y aquí viene la parte que me interesa. En ese momento el director del periódico Diario 16 se llamaba don José Luis Gutiérrez, apodado El Guti. ¿Qué le preguntaría a Felipe? ¿Por qué no es usted en alguna ocasión un poquito más generoso espiritualmente con algunas personas? El señor don José Luis Gutiérrez era un periodista que se consideraba vinculado a una cosa que llamaban el sindicato del crimen. El sindicato del crimen es como se apodaba despectivamente a los periodistas que se consideraba que estaban en campaña contra el gobierno del señor Felipe González. Porque en aquella época siempre ha habido periodistas que estaban en contra del gobierno de cada gobierno, pero en esa etapa, la del señor Felipe González, hasta crearon una asociación de Escritores y Periodistas Independientes, la EPI, que ffue bautizada por aquellos que no estaban en la EPI, como el Grupo Prisa o el Grupo Z, como el Sindicato del Crimen. El señor Gutiérrez estaba en esa asociación, como estaba el señor Pedro J. Ramírez, como estaba el señor don Luis María Anstón. Por lo tanto, digamos, había 3 periódicos del Sindicato del Crimen: ABC, El Mundo y Diario 16. El más débil de los 3 era Diario 16. Enfrente de ellos estaban el Grupo Prisa, o el Periódico Cataluña, el Grupo Z, o La Vanguardia, el Grupo Godó, que a ver, serían los grupos que estaban, entre comillas, menos en guerra con el gobierno de don Felipe González, más bien a favor. La tentación totalitaria del poder por la excesiva permanencia de un partido en el poder. Creemos que solo en el franquismo se habían producido en cuanto a dominio y monopolio al servicio de una figura que era Felipe González de Televisión Española. Esta introducción que ha tenido Luis María permite que seguramente mañana no seamos masacrados, o por lo menos él, por el sindicato. No se han hecho más Lo del sindicato es una impertinencia a la que, si yo fuese impertinente, te contestaría diciendo que tú en cambio perteneces a Prisa Nostra, ya que tú dices que existe un sindicato del crimen. Hablar del sindicato del crimen como perteneciendo a unos señores que son compañeros tuyos. En cambio que, aunque ellos se consideran independientes, se podría haber dicho que estos medios están más cercanos a don José María Aznar, o al menos a que él ganara las elecciones. Bien. Abrumadores e innumerables casos de corrupción política que ha habido en nuestro país, la mayor parte de ellos, señor presidente, atribuibles
presuntamente al Partido Socialista o al Gobierno Socialista. Bueno, yo no comparto la afirmación inicial. La mayoría son responsabilidad del Partido Socialista. Ni siquiera voy a apelar a qué casos ha habido en otras situaciones. Pero sí quiero aclararle a José Luis Gutiérrez algo que él mismo puede comprobar, por poco esfuerzo que haga, que es un hecho fácilmente constatable. España ha hecho más comisiones de investigación, el Parlamento español, que el Parlamento alemán, que el Parlamento francés o que el Parlamento italiano en los últimos 10 años. ¿Por qué comento toda esta introducción? No perdamos la pista que en el año 96 va a haber elecciones generales, por lo cual siempre este ambiente electoral curioso. A un mes de las elecciones generales, el nuevo dueño, don José Luis Domínguez, decide echar a don José Luis Gutiérrez como director de Diario 16. Porque dice, nada, me gusta con lo cual tenemos un despido de un director a un mes de unas elecciones. Por cierto, esta práctica ha ocurrido varias veces. Puede ser casualidad, pero no es anómalo que un mes antes de unas elecciones de repente se destituya a un director de periódico y se ponga. Pero ese es el contexto. ¿Y por qué este despido se convirtió en algo muy comentado? Primero porque el propio don José Luis Gutiérrez dice que ha sido despedido por el señor Rubalcaba. No dice, en vez de decir, no dice, me ha despedido Domínguez, este nuevo dueño. Dice, no, me ha despedido el señor Rubalcaba. Desde aquí enviamos también un saludo al que fue hasta hace unas horas director de Diario 16, José Luis Gutiérrez, y nuestro homenaje y nuestro agradecimiento como ciudadano español por el bien que ha hecho en el mundo del periodismo. Cuando José Luis Gutiérrez anuncia que se va, que luego parte y se queda un mes, yo escribo mi carta de dimisión y digo que estoy vinculado en el periódico a José Luis Gutiérrez y que me marcho. O sea que él anunció su dimisión y yo dimití. Que me decía, ahora, coño, sigue escribiendo. Y digo, joder, si yo ya, como tú has dicho que te ibas, yo me solidarizado contigo. Y yo sí hago verdad las cosas que digo. Yo mando una carta diciendo que dimito, como vas a mandar una carta diciendo que no, que me he equivocado. O sea, yo me voy a José Luis Gutiérrez por esa razón. Y en audiencia y desde muy atrás, y el forcejeo entre colegas y entre medios de comunicación está tan a flor de piel y ha sido tan cruento y tan brutal, porque yo soy una víctima de ese forcejeo, no se olvide, ¿eh? A mí, ¿sí? Hombre, a mí me echaron de la dirección de un diario precisamente como resultas de esa pelea, porque había que eliminar a José Luis Gutiérrez de la dirección de Diario 16. Y yo sé, no, pero yo sé quién ha sido, justo, vamos a hablar, yo sé quién ha sido y en su momento lo contaremos con datos, con fechas. No nos deje usted en ese suspenso. Hombre, estas cosas no se pueden contar en una tertulia, hay que contarlas en un libro, en fin, pausadamente y con datos que sea inapelable el testimonio. Entonces, el PSOE, porque a mí quien me echa es el PSOE. A mí me echa Felipe González y el señor Rubalcaba, que es el que... Eso entonces se dice que el Rubalcaba ministro se ha reunido con Domínguez y la... Claro, con José Luis Domínguez. Pues me temo que José Luis Gutiérrez ha cesado como director de Diario 16. Los propietarios del periódico pueden hacer de su capa un sayo y nombran director a quien les plazca. Faltaría más. Pero fue Gutiérrez quien resistió y sostuvo a los periodistas que metieron a Luis Roldán en la cárcel. Si Gutiérrez hubiera sido complaciente, quizá el Roldán fuera ministro del Interior. Y es que ser crítico con el que manda siempre se acaba pagando. Y la versión, claro, que Gutiérrez contó siempre era que era Rubalcaba. No, vamos a ver, Gutiérrez siempre veía enemigos por todos lados, ¿sabes? Entonces a Gutiérrez le eché yo por una razón muy sencilla. Es decir, yo tenía que presentar concurso de acreedores, o sea, que no podías subsistir el periódico con esa deuda, con esa situación y con esas plantillas. Entonces mis asesores me dijeron, que había que haber suspendido hace un montón de tiempo, porque la masa patrimonial está por los suelos. Y José Luis pues se oponía, o sea, no quería subir de pavor porque ese era el desastre, ese era el final y tal y cual. Entonces en un momento determinado tuve que despedirle, dije, mira, macho, le di un dineral, le di un montón de dinero y entonces le despedí tranquilamente y se fue. Con lo cual ya se genera un componente un poco de tensión. Sino que al día siguiente de que el señor José Gutiérrez ponga una tribuna donde diga, en el propio Diario 16, me despido porque me echan, pero de coste que esto es culpa del presidente del gobierno, que nunca ha habido un presidente que ha hecho tamaña carnicería a los medios de comunicación como el señor Felipe González, a quien culpa, por tanto, del cierre, es que al día siguiente, en Onda Cero,
programa de don Luis del Olmo, entra el nuevo dueño de Diario 16, este señor don Julio Domínguez, y su consejero delegado, don Miguel Ángel Jiménez, del que ya se ha hablado en este canal cuando hablamos del despido de don Raúl del Pozo, y dicen los dos, que sepan ustedes que hemos sido coaccionados. Digo, porque no por despedir para despedir al director, para mantenerlo. Y dice, ¿cómo? Cuéntenos. Sí. Dice, el sindicato... ¿Coaccionados por quién? El sindicato del crimen. Quiero saber simplemente si ha habido presiones o no por parte de AEPI o por parte de un grupo de periodistas para que no cambiarais al director de Diario 16 y para que no se os ocurriera cambiar la línea editorial. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Si te tengo que contestar de una manera rotunda, te tengo que decir que sí. Y se me dijo claramente de que esperaban que yo no cambiase la línea editorial del periódico. Claro, fue un poco tenso porque entró en ese momento el Sindicato del Crimen, es decir, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, tenía un portavoz, que era don Pablo Sebastián, que era columnista del Mundo. Con lo cual, él, después de escuchar al señor Domínguez, entró en directo. Y además eso a Luis del Olmo le encantaba. No le gustaba a Luis del Olmo que lo dijera, pero te acuerdas que tú dijiste una vez que Luis del Olmo era el precursor de... Pues ese tipo de cosas le encantaban. De hecho, hace un punto si él di a su productora, llama, a ver si consigues que entre Con el también. rollo de Norma Duval, le gustaba mucho estos temas a él, ¿eh? Sí. Y si lo iba a hacer, que estos señores actuarían con beligerancia. ¿Quién te dijo eso? Eso lo dijo el señor Stone concretamente. Y se dijo más, se dijo además que si yo pensaba incorporar a este proyecto al señor Román Orozco, que se actuaría con máxima beligerancia. ¿Quién te dijo eso? Eso lo dijo también el señor Stone. Siempre meter un poco las dos versiones del tema. Entonces, Ahora que muy conocido en Madrid, conjuntamente con el señor Stone, pues también me dijo que no se me ocurriera pues sacar al señor Gutiérrez, que tanto había significado en este periódico y tal y cual, de este grupo. Tú me llamaste y me pediste que te interesaba hablar con ellos porque te interesaba muchísimo buscar una fórmula de colaboración. ¿Hasta qué punto era en serio esa fórmula de colaboración con el ABC y con el Mundo? Entonces, era interesante este punto de vista porque el señor Domínguez, y aunque no se le escucha a su número 2, que era don Miguel Ángel Jiménez, juegan, me da la impresión, como invertir el boomerang. Porque, claro, durante 24 horas son, los censores, claro, el gobierno ha cercenado la libertad porque ha presionado y ha echado a un director que era crítico al gobierno del Felipe González. Dentro de que el señor Gutiérrez había sido amigo de Felipe González, pero es verdad que había acabado peleado, como tantos otros, y en esa etapa está totalmente anti-Felipe González. Ha echado a un mes de unas elecciones generales, ha echado a un director anti-Felipe González. Y de repente dice, no, vamos a invertir la jugada. Y además no en un medio, pues en la SER no iba a ser lo mismo, ¿no? Vamos a irnos a Onda Cero, donde hay bastantes periodistas anti-Felipe, a decir, no, ha sido al revés. Nos estaban coaccionando los otros. Y lo que está diciendo el señor Domínguez es, en una reunión, Pedro J. Ramírez, Luis María Ansón y Pablo Sebastián, los tres me dijeron que ni se me ocurriera echar al señor Gutiérrez o actuarían con beligerancia. ¿Qué lo dijo? Pues lo dijo el señor Ansón, tal, cual dando nombres de cómo fue el tema. Porque tú me contaste que habías tenido unas reuniones con Rubalcaba y que le habías pedido un crédito de 3.000 millones al PSOE en tu periódico y que como no te lo daba, estabas buscando desesperadamente otros socios. Y naturalmente, si tú buscas otros socios, José Luis, que te pidan a ti independencia en tu periódico del poder político, eso no es un insulto. Esto no tiene muchos precedentes ni tampoco que se haya repetido más veces después. Fíjate que los hechos yo creo que tienen un orden muy claro. Lo que pasa es que lo sorprendente es que ellos ponen la tirita, Domínguez pone la tirita antes de la herida para decir, nosotros hemos dicho primero, nos han metido presiones, pero bajo mi punto de vista, ¿cómo es esto? La sensación que tengo es, compras este periódico en ruinas, de alguna manera, o en una situación muy complicada. Sí. Te hace falta dinero. El que te puede dar el dinero es el gobierno. El gobierno en ese momento, no sé cuánto tiempo queda para que Aznar ganara sus elecciones. Eso aún está el gobierno con Rubalcaba de ministro de Presidencia, que es aquí. Pero estamos hablando con que es un gobierno del PSOE. Son ellos los que te pueden dar el dinero. Yo soy el PSOE y evidentemente no le hubiera dado dinero a un periódico que era tan sumamente crítico con el gobierno y que su director estaba dentro del sindicato del crimen, en este caso. Por lo tanto, es lógico pensar que el PSOE le dice, vale, te damos el dinero, pero saca a este director de aquí. Y entonces ellos dicen, necesitamos el dinero para sacar este periódico adelante. Quitamos el director.
Y entonces, cuando van a quitar al director, le dicen todos los del sindicato del crimen, no lo quites, no sé qué, tal cual, que le dirán lo que sea. Podemos funcionar perfectamente con él, lo sacamos adelante, etcétera, etcétera, pero no lo quites y la amenazarán o lo que tú quieras. Pero lo que está claro es que Domínguez dice, si quiero salvar este periódico, tengo que, no sé si llamémoslo cambiar la línea editorial o al menos al que hay ahora mismo, sacarle y poner a otro, a lo mejor puede ser de derechas, puede ser de derecha más blanda o lo que sea, no ser tan antifelipista. No estar al menos dentro de los periodistas marcados en el sindicato del crimen. Lo que tú comentas es muy verosímil. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Presidencia en aquella época gestionaba una serie de fondos que eran el Instituto de Crédito Oficial, los créditos ICO, que es como una especie de banco público, por así decirlo, que puede conceder créditos para salvar puestos de trabajo. Lo que pasa es que hay una limitación, nunca se han definido, pero entonces, si el señor Domínguez quiere que le dé unos créditos ICO a su periódico, tendría sentido, a lo mejor ni aunque se hubieran pedido, decir, me adelanto yo. Y entonces digo, oye, fijaos, acabo de echar a un director para que no lo tengan que pedir, hasta lo hago yo antes, sin queremos absolver a Rubalcaba, aunque tampoco creas que me resulta rocambolesco pensar la posibilidad de que el señor Rubalcaba lo hubiera pedido, pero incluso, aunque no lo hubiera pedido, tal. Ahora bien, hay una cosa curiosa del relato que tú no has escuchado. Don Pablo Sebastián, cuando entra, dice, si fue él el que nos pidió la reunión, porque lo que decía don Pablo Sebastián es el que cuando llega cuando compra Diario 16, lo primero que dice es, quiero una reunión con los otros periódicos. Consígueme, Pablo Sebastián, tú eres portavoz de la EPI, consígueme una reunión con Ansón y con Pedro J. Hablo paréntesis, que ya es original ese tema porque demuestra cómo funcionaban. ¿En qué sentido? Ni Pedro J era propietario del Mundo, ni Luis María Ansón era propietario de ABC, eran los directores. Pero en esa época, es un sector que no existe ahora, demuestra esta figura que ya no existe hoy del director propietario, de que se entendía que el director representaba todo. Porque si no tenía que quiero hablar con Guillermo Luca de Tena, que es el dueño, o con Alfonso de Salas, no, quiero hablar con el que manda. O sea, aunque nominalmente el propietario sea otro, ¿quién manda aquí? Que es curioso, porque Domínguez no era un director, era un empresario. Pues no quiso hablar con los otros empresarios, quiso hablar porque había una idea entonces, que le pasaba también a García, ese modelo de yo todo, yo acaparo todo. Soy director, pero yo decido todo, hasta la publicidad, todo. El director plenipotenciario, que también lo era García en la radio. Yo soy plenipotenciario, yo lo hago todo. Bueno, cierro paréntesis. Según el relato yo le dije, oye, quiero colaborar con vosotros, tal, y que le dicen, bueno, pues si quieres colaborar con nosotros bien, pero primera condición, que siga José Luis Gutiérrez al frente del periódico, que es un poco raro. Por lo que sea, Domínguez cambia de opinión y dice, pues no me convence, creo que le voy a echar. Y es cuando dice, nada, pues entonces, si lo echas, asume las consecuencias, que es lo que según dice, que lo venden con mucho tremendismo como, y nos dijeron que nos atuviéramos a las consecuencias, que tampoco sé si eso puede considerarse sentirte coaccionado o no, porque supongo que consecuencias va a ser pues que tu periódico, que a veces haga un recuadro diciendo qué vergüenza de editor y que Pedro J publique una columna de opinión que diga qué vergüenza de editor, pero tampoco creas que no iban a venir unos rusos a partir de las piernas por echar. No lo sabes, no sabes hasta dónde van a llegar, que a lo mejor podemos estar hablando de difamación o cualquier cosa, vete tú a saber. O sea, decirle a alguien atente a las consecuencias, hombre. Cuando acabas de llegar a un sector, es un recién llegado, y en ese momento, hablamos de ese momento, dos de las figuras más poderosas del sector te advierten de que van a ir contra ti, pues supongo que debe influir. O sea, eso, si se lo dicen a Polanco le da bastante igual, pero si dicen a alguien que acaba de llegar, pues quizás efectivamente podría tener una influencia. Pero también me da la atención, porque en el fondo que se fuera a Diario 16 a hacer puñetas, les daba más lectores a estos dos. Ahora bien, quizá como había una idea de bandos, pues le veían como alguien de su bando. Puede ser. Al final es que la sensación que tengo yo, bueno, y es lo que siempre ha habido con esto de los periódicos, es que hay un sectarismo brutal y todo el mundo quiere hacer extraños compañeros de cama siempre. Entonces esto es, vente con nosotros, que te conviene bien, que te conviene llevarte bien con nosotros. Es así. Entonces es el intentar siempre la coacción y el intentar que en el equipo bueno pues haya cada vez más gente. Es decir, mira, intenta tú, quédate aquí, ocupa un papel pequeño, pero no llames la atención, no seas tan ambicioso. Deja que tu periódico siga siendo también ese tercer o cuarto periódico de este anti-PSOE, o anti-Felipe. Ellos no ven antisocialista, no antifelipista, que era lo que se decía en esa época. Igual que así dice que el PSOE no es lo malo es el sanchismo, en aquella época se decía el PSOE no es lo malo es el felipismo. De todas maneras, como comentas, esto es 1 o 2 meses antes de las... Sí. Claro. ¿Qué había en el ambiente? Es decir, yo... Iba a perder eso, Tenía muchas cosas detrás. Lo último no sé si había sido Filesa, me parece.
Roldán, los GAL, están los juicios abiertos, con lo cual aunque no había sentencias, pero ya estaban abiertas las investigaciones. Tiene Felipe González en su lista del PSOE por Madrid al señor Barrio Nuevo, que es un ministro que no estaba procesado por el caso GAL, con lo cual el ambiente estaba muy... y se intuía que iba a perder. De hecho, sorprendió porque perdió por mucho menos de lo que se esperaba. Se esperaba que Aznar ganara por mayoría absoluta y, como sabes, Aznar ganó por los pelos y necesitando a Pujol y al PNV para ser presidente. Pero en ese momento el ambiente era el PP va a perder. Ahora bien, el hecho que pierda no significa que no tuviera un nicho de electores y que a lo mejor Día 16 podría decir, oye, pues a lo mejor en vez de disputarle al País y al ABC los lectores aznaristas, vamos a disputarle al País los lectores. De hecho, el País hizo una página apoyando a Domínguez, diciendo, Domínguez denuncia. De hecho, yo creo, tanto El Mundo como ABC publicaron editoriales respondiendo a lo que ha hecho Domínguez. Yo creo que lo hicieron únicamente por el País. Si el País no dice ni mu, una polémica en el programa de Luis del Olmo tampoco va a ser muy seguida. Claro, como esta polémica de Luis del Olmo, al día siguiente el País dice una página completa, chantaje puro y duro, creo que pone, contando Domínguez, narra en Antena Onda Cero cómo le han intentado chantajear, tal. Eso obligó a que al día siguiente, tanto el País con un desmentimos lo que ha dicho Domínguez, que está aireando muy malévolamente el diario El País, porque no es lo mismo una bronca en Onda Cero que una bronca en Onda Cero reproducida por el diario El País. De todas formas, Fran, yo no sé cómo pensaban entonces. Entiendo que siempre como diario, como periódico, medio de comunicación, te conviene tener al gobierno de tu lado. Es evidente. Pero también, si nos ponemos, como estamos hablando mucho en últimas piezas de estos temas, también creo que es mucho más fácil que te compren si eres un diario de la oposición, entiéndeme, de cara al público. Claro, podía ser que el diario estuviera preparando para ser un periódico de la oposición ahora que abre un cambio. Podía ser. O sea, a mí me ha pasado muchas veces, lo hacía antes más, tuve una época extraña en la que, no sé por qué, es verdad, pues me oía mucha tertulia política por la mañana. Y a veces decía, ostras, es que si me pongo la del signo político que está gobernando, no me gusta, necesito ir a los otros. Para ver cuánta basura echan encima. No cumples el manual del sectario, qué decepción. No, claro, a mí me gusta, quiero ir a los críticos y quiero ver a ver qué puntos tienen para criticar. Entonces iba siempre pregunta, así. Uno, suponiendo que hicieran eso el señor Pedro J. y la señora Ansón, aunque ellos lo desmintieron, ¿te parece inteligente? Quizá no era tanto porque les importara que su amigo el señor Gutiérrez dirigiera un 16, como que eso se haga respetar, como decir, oye, no te atrevas a ir a desobedecer nuestros sabios consejos. Y segundo, podría haberlo callado. ¿Por qué ir a la radio a denunciarlo? Y que todo el mundo se entere, que sepan ustedes que me han coaccionado y me he resistido, porque no fue iniciado Luis del Olmo. Él se hace eco del tema porque el señor Domínguez quiere informar del tema. Pues te digo, no sé si es inteligente, pero fíjate en lo que queda eso. Quiero decir, ¿en qué le afectó eso a Ansón y a Pedro J? Que Ansón acabó como dueño de la razón y, bueno, dueño director. Momento, también te digo, para ellos dos, en ese momento, que además en ese momento estaban muy bollantes los dos, era como, ¿qué es este mosquito? O sea, ya digo, insisto, claro. Si el País no llega a hacer caso, seguramente ni hubieran respondido. Claro, es que es allá donde quiero ir, que es una cosa muy grave, ¿eh? Que dos peces gordos como estos te coaccionen es muy, muy grave. Pero no sé si es porque por los medios donde tiene esto lugar o porque realmente era Domínguez muy pequeño y Diario 16 estaba, o Cambio 16 ya estaba ya muerto. Eran los dos al mismo grupo, era el grupo 16, era Diario 16 y Cambio 16. No sé si es porque ya directamente... realmente es que tampoco tenía mucha importancia. Tú dices, ¿fue inteligente? No, fue una actitud un poco mafiosoide que se podía esperar de este tipo de gente que están acostumbrados a que, bueno, pues es verdad, o sea, eran los cracks de estos, entonces se podía esperar que ellos estaban acostumbrados a que le rindieran pleitesía, decir, oye, no se te ocurra venirte arriba. No es el único sector en el periodismo donde pasan estas cosas, ¿eh? Entonces, no sé si es inteligente o no. Lo que sé es que no tuvo consecuencias para ellos. Da lo mismo.